Bom, já iniciamos aqui, então. Então, primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos e a todas aqui presentes. Dizer que sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro do nosso ciclo educacional com a temática Tópicos em História da China Contemporânea. Primeiramente, queria agradecer muito pela presença do professor Gustavo Alejandro. É uma honra tê-lo aqui conosco, é a primeira vez, pelo menos para mim, que estou tendo com o professor, mas acredito que vai ser muito importante, muito rico também. Hoje, então, estamos encerrando esse ciclo que originalmente estava previsto para o final de 2024 e que, devido ao calendário acadêmico da UFMG, na qual nosso grupo é vinculado, acabou sendo realizado agora em janeiro. Um mês que, para muitos, significa férias, descanso e pausa na rotina acadêmica, né? Mesmo assim, eu acredito que esse período foi muito produtivo para todos nós, né? Então, eu acredito que todos aqui ganharam muitos conhecimentos, né? Um espaço de troca muito enriquecedor desses últimos 3 encontros. Eu acredito que esse último 4 que o professor vai estar ministrando aqui vai ser também muito importante e muito esclarecedor também. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, todos que estiveram acompanhando nossas aulas. Foi muito importante a presença de todos aqui vocês, porque eu acho que nossos eventos que o nosso grupo faz, nossas aulas, são para vocês. Eu queria, então, também apresentar o professor. É uma honra tê-lo aqui, por conta de toda a sua trajetória, professor acadêmica de pesquisa, e também por ter aceitado o nosso convite. Antes de iniciar a aula, eu vou fazer uma breve apresentação, e aí o professor se sinta à vontade para poder adicionar o que o senhor quiser sobre você, ou também me corrigir. Então, professor Dr. Gustavo Alejandro Cardoso, ele é graduado em Relações Internacionais, possui mestrado em Ciências Sociais, com foco em estudos asiáticos. O professor obteve seu doutorado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Além de atuar como professor universitário, também é analista especializado em assuntos asiáticos, com experiência em dinâmicas geopolíticas e econômicas da região. Atualmente, o professor é Senior Fellow residente no Observa China e também integra redes acadêmicas voltadas a estudos asiáticos. Ele também foi bolsista do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan e do Fundo para o Desenvolvimento Internacional de Cooperação de Taiwan. Então, com isso, eu dou boas-vindas ao professor e eu passo a palavra para o senhor para iniciarmos a nossa última aula. Muito obrigado, viu? Fique à vontade. Boa tarde a todo mundo, soy el profesor Gustavo, soy argentino morando aquí en Brasil, por eso mi sotaque. Yo quiero agradecer al grupo de estudios de Asia. Ahí estaba cortando audio. Boa tarde a todo mundo, disculpen por la demora, soy el profesor Gustavo Cardoso, aquí me acaba de presentar Lucas, soy argentino morando aquí en Brasil, hace casi 3 años que estoy aquí. Então, hoje estou muito contente por poder compartilhar com vocês a apresentação sobre a China no sul global, que é uma região muito importante que estes últimos anos se ha desenvolvido como uma região emergente, com economias muito fortes. Então, novamente, pido desculpa por la demora e fiquei atrapalhado por o trânsito. Eu moro aqui em Santa Catarina, estou aqui em Navegantes, em Gravatá, muito perto do Beto Carreiro e perto também daqui de Itajaí. Então, eu gostaria de poder compartilhar essa aula com você. Tem muito material para compartilhar, muita informação, que espero que você achem muito interessante. Qualquer dúvida que tenham, me perguntam. Se falo muito rápido, por aí não compreendem algo, fiquem à vontade de consultar, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com você. Vou olhar aqui, tá? Vamos tentar de novo aí. Aqui deu um erro. Acho que não está podendo compartilhar. Vamos compartilhar toda a tela, então. A ver se dá. Não deixa compartilhar. Não sei se, Lucas, posso encaminhar para você por WhatsApp. Porque não sei o que acontece que não deixa compartilhar. Microfone. Professor, tenta de novo, por favor. Eu tentei habilitar um recurso aqui no Google Meet.
Vamos ver se vai. Desculpa, pode repetir? Você que falou, não entendi. Deixa eu ver se puedo compartilhar de novo. Aí tá. Agora vai ser. Agora não sei o que aconteceu aí, algum problema. Tá bom, então, vamos lá. Professor, não estamos ouvindo o seu som. O som, Tenho certeza se é o seu fone de ouvido ou algo do tipo. aí. Ah, o microfone está muito baixo aí. Vamos colocar mais em cima. Deixa eu tirar aqui. Aí melhor? Aí melhorou? O som. Ainda não estamos ouvindo, professor. Aí como está? Melhor? Ah, estão ouvindo? Ah, então, peço desculpas. Acredito que. Eles estão escutando. Tá, fechou. Vou colocar então o microfone. Qualquer dúvida? Tá, perfeito. Vou colocar aqui mais perto para falar. Tá, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a todo mundo aí. Hoje vamos a falar um pouco da participação da China no cenário internacional como uma potência do sul global, que é essa questão de que todo mundo está falando estes últimos anos sobre a questão do sul global, por que acontece esse processo do crescimento do sul global y cómo Subglobal está encaminando un nuevo mapa geopolítico global a nivel internacional. ¿Sí? É uma questão muito interessante que a gente comienza a olhar por que acontece essa reconfiguração da política exterior da China com relação a Subglobal, porque China está olhando e está ficando mais perto dos países dessa região, não? Então, hoje vamos a fazer uma revisão das questões de como evolucionou o conceito do sul global, da questão geopolítica, os laços históricos, não? Qual é a relação actual, histórica e actual da China? Por que a China é tão importante para a nossa região, a região de Ásia-Pacífico e da região de África também? ¿No? Y también la importancia de entender un poco qué significa, por ejemplo, o posicionamiento de China sobre el Pacífico, sobre Indo-Pacífico, o posicionamiento de China sobre las rutas comerciales globales, cómo China ha incrementado la irrupción del subglobal en materia geopolítica y geoeconómica. Por ejemplo, el crecimiento de las economías emergentes, Brasil, Índia, China, Rússia, Sudáfrica são membros dos BRIC, luego tem outras economias emergentes, não tem os BRIC, tem os VISTA, faz uns anos atrás, a gente, os especialistas começaram a falar de VISTA, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Argentina, tem economias, por exemplo, os eagles, que são esos animales que volan, las águilas en español, ¿no? Ese nombre de esas aves, esos pájaros que volan muy fuerte, son todas economías emergentes que han irrumpido en el comercio global. Las economías emergentes han incrementado el comercio global en un 80%. ¿Cómo eso? El subglobal incrementou o comércio global em 80%. Não foi Estados Unidos, não foi Europa, não foi Japão, não foi Coreia, são as economias emergentes. Hoje, as economias emergentes têm o poder geoeconômico, geofinanciero e têm isso que se fala, os fundos soberanos. O que é isso, professor? Fundos soberanos, esse investimento que têm os países para colocar muito dinheiro em áreas estratégicas a nível global. Então, essa mudança geopolítica global no século XXI hoje acontece em um marco que uno pode olhar que as economias europeias eles se estão ubicando em segundo e terceiro lugar. Já não tem um protagonismo muito relevante como tem na China, como tem Brasil, como tem Índia, ¿sí?
Agora Rusia está enrolado en este conflicto con la Ucrania, Europa del Este está en esta situación sumamente complexa, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esa relación de comprender los cambios de epicentro económico global. El mundo del século XXI ya no es un mundo europeo, el século XXI es de Asia. Y eso faló hace muchos años Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue la figura que posibilitó las mudanzas económicas de China. Deng Xiaoping con Lin Piao fueron los dos líderes políticos que posibilitaron las mudanzas económicas de China a fines de la década de 1970. Eles falaram e fizeram esses cambios muito importantes para a China. Então, Deng Xiaoping falou: eu sei que o século XXI vai ser o século de Ásia, mas eu também acho que poderia ser o século da América Latina. América Latina e Ásia têm que trabalhar juntos. E essa visão tercermundista de China es lo que acontece en este proceso del sur global. China tiene una política muy interesante. Ellos falan nunca hacer, nunca actuar. ¿Cómo se interpreta eso? Ellos nunca van a actuar como una potencia global, no lo van a hacer. Ustedes van a ver que en los discursos de a China no tiene un protagonismo similar a los Estados Unidos. La China no hace discursos en contra de la política interna de los países, a diferencia de Estados Unidos. Y ellos nunca actúan, ellos no tienen un desenvolvimiento global como una potencia. Você puede decir, profesor, mas lo que está aconteciendo en el Indo-Pacífico, ¿qué está haciendo China con Taiwán? Mas Taiwán para China es una cuestión de no injerencia en los asuntos internos de tu país. Eso está estipulado dentro de las Naciones Unidas. Entonces, China que fala con Estados Unidos. Taiwán es una provincia rebelde que a China tiene que resolver conjuntamente con el gobierno de Taiwán. Estados Unidos no se tiene que involucrar en esa cuestión. Europa tiene que afastarse de esa situación. China va a resolver esa cuestión con Taiwán, porque es una cuestión interna de China. Eso está dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, tienen que tener respeto de la no injerencia en los asuntos internos de los países. Un aspecto muy importante que China ha compartilhado con el sur global y ha compartilhado con los países de nuestra región. Entonces, el sur global es un concepto que tiene su inicio, ele nace allá por periodo de posguerra, en pleno proceso de la Guerra Fría, ese proceso de división del mundo. Y podríamos hablar que el primer concepto comenzó a tornarse más utilizado a partir de una reunión que aconteció en la ciudad de Bandung, en Indonesia. Yo conocí Bandung, yo fui para allá, pegué una bolsa de estudio del gobierno de Indonesia y fui para la conocida Bandung, donde aconteció ese movimiento del tercera posición, movimiento de los no alineados. Eran países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos, en pleno proceso de división del mundo por la década de 1950. Ellos no ficaban ni con el comunismo ni con el capitalismo, ¿no? Entonces, esa idea de su movimiento de los no alineados, ¿sí?, comenzó a tornar esa visión do sur global, porque tem muchos países que ficaban de esa latitud para embaixo. Por ejemplo, Indonesia, ubicada en el sudeste asiático, estaba Argentina, tem un montón de países, a China también, a mitad de China, más oleando por esa cuestión. El sur global tiene esa división que você está aquí oleando en la tela. Es una división geográfica, es una división también política y actualmente también se podría tornarse una división ideológica, mas no es una división ideológica de, por ejemplo, de briga entre dos sectores. Es una división ideológica que ha irrumpido a nivel global con una visión más multilateralista.
el mundo no tem dos blocos, tem mais de dos. Una visión que posibilita alternanzas a la Organización Mundial de Comercio, a acuerdos comerciales. Entonces, es una visión que propone nuevas alternativas a las propuestas en las instituciones de Bretton Woods. ¿Y por qué es eso? Por esa cuestión que yo falaba al inicio. Tem países que hoy tienen la capacidad financiera de colocar investimento, por ejemplo, en África. Entonces, muchos presidentes de África acharon más interesante hablar con el primer ministro de China en un hotel que perder mucho tiempo negociando en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, porque ellos lograron investimento rápido, ellos trocaron investimento por minerales, por ejemplo, petróleo y otras cosas que África, que Asia, el sudoeste de Asia y que América Latina tem, muy importante para una China que está olhando el século XXI. Ahora está aconteciendo una guerra civil muy importante en el Congo. Yo conocí África, yo trabajé durante 7 años en la África, viajé mucho por África, fiquei muito tempo en Angola, conocí también en Nigeria, fui para Sudáfrica y hallé mucho investimento chinés. Yo participé también como en un libro de unos jornalistas españoles que les hicieron todo un análisis, una pesquisa muy interesante sobre los investimentos chineses en la África y en otras regiones del mundo. Pero esa cuestión ha posibilitado que hoy la China se tornase un actor muy relevante para el sur global. Entonces, actualmente, este concepto tiene también esta visión histórica orientada en estos 3 aspectos que vamos a hablar. La primera cuestión que yo falei, el proceso de posguerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó, el mundo fue dividido. Aquellos que estaban embaixo do Pacto de Varsovia, Europa del Este, muchos países que hicieron acuerdos con la ex Unión Soviética y aquellos países que hicieron muchos acuerdos con los Estados Unidos. Guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de Indochina, la guerra en Centroamérica, Nicaragua con los contras, la revolución sandinista, Cuba con Fidel Castro, un movimiento de Sendero Luminoso en Perú, de muchos movimientos ideológicos y también aconteció lo que se denominó los movimientos revolucionarios insurgentes de corte ideológico, como falei recién, y también un proceso de independencia, de descolonización de los países de África, de Asia, del yugo, es decir, de la presión de la presencia de los países europeos. Y ahí fue todo un proceso de independencia de muchos países de África, muchos países de Asia, o subcontinente indio. El subcontinente indio agora tem Pakistán, tem la India, tem Bangladesh, tem Nepal y tem o reino do Bután. Todos eles estaban bajo la corona británica. Ese fue el primer aspecto de origen del concepto de subglobal, la cuestión de afastarse de aquellos países que propiciaron y fomentaron el colonialismo durante tanto tiempo. Esas políticas y esa geopolítica por ejemplo, de interdependencia económica, esa geopolítica de colonialismo y ese imperialismo que comenzó fuertemente a fines del siglo XIX en Europa con Napoleón III. La Realpolitik de Otto von Bismarck, que fue mariscal del Imperio Prusiano, ellos unificaron la Germania, hicieron 3 guerras contra Suiza, contra Austria y contra Francia. Ahí Alemania se tornó en un imperio, el primer Reich. Luego vino el segundo Reich, tercer Reich, con Adolfo Hitler. El segundo aspecto también tiene que ver con esta cuestión, disculpa, de centro y periferia.
o mundo começou a falar do centro e periferia. Quem foi criador dessa ideia foi um economista argentino, Raúl Prievich. Ele começou a falar de centro e periferia, esa relación que las colonias, esos países más fuertes, principalmente la Europa, no tanto Estados Unidos comenzó a tener más protagonismo a partir de la década de 50 y 60, posterior a la ruptura tu patrón oro y comenzó el patrón dólar, el sistema financiero global durante el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1939, aí ficou muito difícil de conseguir um sistema financeiro unificado a nível global. Por quê? Porque o Império Britânico estava em uma situação muito ruim, sim. A França estava em uma situação muito débil. Os Estados Unidos se afastaram dos problemas da Europa, eles não queriam estar dentro desse problema da Europa e tampouco Estados Unidos permitiu que o dólar fuera la moneda de troca a nivel global. Eso aconteció posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese centro-periferia es una relación comercial que no beneficiaba a los países emergentes. En ese entonces se hablaba de países tercermundistas. Nos éramos países del tercer mundo. Primer país, los países más desenvolvidos. Segundo mundo eran los países como la Corea, los que se falaban los New NIC, New Industrial Countries, Malasia, Corea, o por ejemplo, o Singapur, todos esos países. Y también esa división que yo falei, First World, Second World, ahí tiene un poco esa explicación, ¿no? Y también lo que yo falei, la cuestión de la división del mundo entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. A OTAN que ainda continúa hoy, está en un proceso un poco, la gente podría falar un proceso poco claro, ¿no? Hay algunas dudas sobre la situación de la OTAN, acuerdo del Tratado Atlántico Norte, con un presidente Donald Trump que llegó y está hablando de hacerse de la región de la Groenlandia, que es una región muy importante y que está dentro de esa perspectiva chinesa de rota de la seda nórdica, ahí en el Polo Norte. Si você tem alguna dúvida, fala, professor, não compreendo o que você está falando, qualquer dúvida, fique na bondade. Então, falamos do pós-colonialismo, falamos dos grupos de 77, dos países que não estavam alinhados nem com o norte, nem com o sul, não estavam detrás dos Estados Unidos, embaixo da União Soviética. A Conferência de Bandung, que foi muito importante, em 1955, que é um processo onde a guerra de Coreia começava e onde aconteceu uma situação muito interessante. Por ese entonces, Japón ficaba en una situación realmente muy ruin a nivel económico y la guerra de Corea posibilitó que la economía japonesa creciera, ¿no? Comenzara a desenvolverse muy rápido, muy fuerte, y ahí comenzó una nueva teoría en base de un economista japonés llamado Akada Kaname. Él faló la teoría de los pájaros voladores, en español es los gansos voladores, no lembro a palabra exacta en portugués, ¿no? Es una teoría que fala y que tiene una visión del crecimiento de Asia. Entonces Japón comenzó a tener protagonismo muy fuerte y él posibilitó desenvolver las economías de Taiwán, de Malasia, de Singapur y de Corea. Eles copiaram o sistema japonês e Japão possibilitou que suas empresas colocaram muito investimento nestas economias. Então, ali, Japão já tem um protagonismo muito forte que a China não pudo trocar hasta entrada da década de ano 2000, que luego vamos a falar dessa questão que é muito importante também. Por eso se fala que Japón ahora es un país pequeñino en materia de política internacional, grande en materia económica, y que a China es como que quitó ese protagonismo a Japón
e se transformou em uma economia, economia mais importante da Ásia, do sudoeste de Ásia especificamente. Índia não podemos falar, porque Índia está mais posicionada geograficamente sobre centro do Ásia, Ásia do Sul, mas são as economias mais fortes a nível asiático. O crescimento, a relevância do sul global tem basicamente essa visão que eu falei, economias emergentes, não? Ninguém falava de economias emergentes hasta que vino ese informe, esa pesquisa de O'Neill, que fue un pesquisador irlandés en el año 2003, que él comenzó a hablar de las economías emergentes. Entonces, el término emergente se tornó un aspecto muy importante, muy relevante, y todo el mundo comenzó a hablar. Ya ninguém fala de segundo, primero, tercer mundo. A gente fala economías emergentes, economías desenvolvidas. Ah, o que é a China, professor? Porque sempre eu tenho a dúvida. A China é uma economia emergente? É uma economia desenvolvida? A China é uma economia emergente. Por quê? Porque o índice Gini, o índice de desenvolvimento humano, não tem os estándares de economias como a Alemanha, como Itália, ¿sí? Como os países, por exemplo, Canadá, como Inglaterra, o Reino Unido, mas está nesse processo de posicionarse en términos de desenvolvimiento de su fuerza laboral, en términos de su desenvolvimiento de su know-how, su capacidad de producir patentes a nivel global, de crear nuevas cosas. A China, muy devagar, en algún proceso fue mucho más rápido, más dinámico, ahora está en un proceso más que se está falando no de desaceleración, sino más bien de un sobrecalentamiento de la economía. ¿Cómo es eso? La economía crecía de China, la economía chinesa, ella creció durante muchos años al 10%, más del 10%. Ahora está en un proceso más en bajo. Eso quiere decir que la economía chinesa está en un proceso de tornarse mucho más competitiva, no tanto en producción, sino en la calidad. Es un aspecto muy interesante para las otras economías emergentes, por ejemplo, Brasil, que tiene una relación muy fuerte con la China. En aspectos, por ejemplo, de tecnología aeroespacial, por ejemplo, un aspecto de desenvolvimiento de tecnología militar y tecnología satelital también, y otros aspectos que vamos a hablar más para frente. También la mudanza de enfoque. Eso que eu falei, la troca do epicentro global de Europa. Já ninguém fala de Europa. Hace muitos anos atrás, o Eugenio Bregolaf, ele foi embaixador da Espanha em China durante 3 períodos. Ele ficava na China quando foi os acontecimentos de Tiananmen, ano 1989, que foram muito importantes, e logo vou a falar por que foram muito importantes na política exterior da China e como isso também tuvo um impacto en acercamiento de China con los países latinoamericanos, principalmente con Brasil. Eugenio Bregolab, él me envió, él me entregó a mí de presente, me dio un brindis su libro. Él hizo un libro muy interesante sobre China. Y él fala en su libro que los países europeos, las economías europeas, ellos van a ser las economías tercermundistas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la Europa tiene un crecimiento vegetativo de esa población. ¿Qué quiere decir eso? Que una población muy bella, no nova. Entonces, ese es un aspecto, un elemento muy importante de las economías emergentes. Las economías emergentes tienen entre el 50 y el 60% de la población no es nova, es bella. Pues las economías europeas tienen una población muy bella, no nova. Entonces, ¿dónde você va a colocar investimento? Você va a colocar investimento en aquellas economías
onde 50% da população é nova. Europa está perdendo muito protagonismo nesse aspecto. Já não tem essa fortaleza, não é tão forte nessa situação, a diferença da China e da Índia. A población activa mundial es la población que aporta la fuerza laboral de funcionarios a nivel internacional. El 54% de la población activa mundial está entre China y la India. Esa población que tiene entre 16 años y casi 50 están en edad de trabajar. Es muy importante. Entonces, ahí ustedes pueden percibir por qué las economías emergentes tienen un protagonismo más fuerte que las economías desenvolvidas, principalmente de Europa, en esa cuestión, y ellas incrementaron la relevancia de su global estos últimos años. Ha habido también un incremento muy importante de la cooperación de los países de su global. Ha habido más incremento das relações multilaterais do sul global, bilaterais do sul global, e agora a gente fala de OM3 e OM+. Mas que é isso, professor? O que acontece com isso? OM+, ou OMC+, que quiere decir, por ejemplo, que los países del sur global están haciendo acuerdos comerciales por fuera de la Organización Mundial do Comércio. Entonces, eu lembro, na década de 90, eu estou com 47 anos, tenho mais anos que você, mas eu lembro quando eu era estudante na Argentina, que os franceses, havia teóricos franceses, que eles falavam que o mundo estava voltando para o medioevo. Se você pega num livro de história, o medioevo eram feudos, eram cidades que estavam fechadas, não? Elas não tinham, prácticamente elas brigavam todo o tempo e tinham pouca relação. Os estados não estavam constituídos como se conhecem agora. A França tinha o reino dos galos, os normandos, estavam todos divididos e brigavam. Então, os franceses falavam que o mundo está voltando a esse medioevo. Então, você tem ilhas. Em uma ilha estão os países sul-americanos, Mercosul. Em outra ilha tem os países da América do Norte, o NAFTA. Agora, acordo de América do Norte está um pouco aí difícil com essa situação de Trump com México, não? A União Europeia, os países da ASEAN, que eles criaron a ASEAN como una cuestión por ejemplo, de limitar la briga por cuestiones ideológicas. La ASEAN no fue un acuerdo económico, fue un acuerdo político, un acuerdo para fijar un team table de conversa, de diálogo, para evitar cualquier tipo de briga ideológica, porque el sudeste asiático tiene mucha historia de problemas ideológicos. El Viet Minh, primero en Vietnam, luego fue Vietcong con Ho Chi Minh. Los problemas, por ejemplo, los movimientos ideológicos de Birmania, de Bangladesh, los tigres, tamales de Bangladesh, un movimiento de corte maoísta, de ideología maoísta, que brigaban contra el gobierno central. Los problemas en Pakistán, más en el sudeste asiático, la ASEAN se tornó un ejemplo de eso. Entonces, esa cuestión de OMC Plus o OMC más fue muy importante en el subglobal y creo un aspecto muy interesante para los países buscaran espacios y bloques de diálogo. Esa desigualdad también y la constitución de subglobal tema también encontra un argumento muy importante, un relatorio Brown. Un relatorio Brown, un relatorio que aconteció en la década de 1980. Lembran que la década del 80 fue una década que dio un movimiento muy fuerte al neoliberalismo, representado, por ejemplo, en Margaret Thatcher, en la Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos ficaba muy preocupado por el fuerte investimento de Japón y la compra de
por parte de companhias japonesas de ativos norte-americanos. O principal, digamos, el principal investimento en bonos de Tesoro de Estados Unidos en la década de 80 provenían de Japón, ahora es de China. Entonces, esa disparidad entre norte industrializado y sur menos desenvolvido tem uma explicação muito interessante nesse informe do relatório Brown, não? Que ele falava e também dava uma certa, se tornava também um informe que tem um certo argumento com essa visão que tinha Raúl Prievich, o economista argentino que eu falei, dessa diferença entre centro e a periferia. Então, ele falou que, apesar do processo de descolonização, as estruturas econômicas tornavam a favorecer mais ao norte que ao sul. O norte industrializado, o sul só produzia matérias-primas. Então, foi assim. Então, essa visão continuou. E aí a China começou a ter um papel muito mais interessante. Eu falei do que aconteceu em Praça Tiananmen, em 1989. En 1989 fue un año de un punto de inflexión en la política exterior chinesa. ¿Por qué? O Deng Xiaoping estaba en ese proceso, él falou que esa famosa frase que él falou, no importa que o gato sea branco o preto, importante que él pegue rato, ¿no? No sé si alguien tiene una dúvida. Tá. Ele falou uma questão muito interessante. Ele falou, não importa que o gato seja branco ou preto, sino que pegue rato. Como é isso? Nosso socialismo, a China está num processo do socialismo. Esse processo do socialismo vai chegar a um comunismo. Esse comunismo tem um sistema, uma visão que se afasta um pouco da visão de Marx, na visão propriamente, digamos, etimológica, en sentido da palavra, como aconteceu na Rússia, el período socialista da União Soviética. Então ele falou, a China, não importa se pega, é uma visão muito interessante, por quê? Porque aí vino essa famosa terminologia do capitalismo chinês. Como é isso? Se a China é um país comunista, mas nós estamos em um socialismo, estamos em um processo de chegar a esse capitalismo. Quando a China vai chegar, ninguém sabe. Então, não importa que o gato seja branco ou preto, o importante que pegue rato. Então, o que quer dizer? Nosso sistema econômico, ideológico, tem alternâncias, é flexível, não é um socialismo, um comunismo estruturado como na União Soviética. Então, nós podemos fazer, digamos, ajustes em nossa economia, ajustes em nossa questão política, sin perder el unipartidismo, que nos tornan un país competitivo, nos tornan un país para hacer negocios, para colocar investimentos. No somos un país fechado como aconteció con a China del periodo maoísta. A China quiere trabajar con un mundo, y ahí fue los viajes de Deng Xiaoping para los Estados Unidos. Él pegaba bonetes de cabo e ele gostava do barbecue norte-americano e falava, mas esse processo sofreu um ponto de inflexão muito forte durante os acontecimentos de Praça Tiananmen. Quando aconteceu Tiananmen, Mikhail Gorbachev, primeiro-ministro soviético, ele estava de visita na China. E ele estava falando desse processo de mudança na União Soviética, glasnost e perestroika, a reforma. Glasnost e perestroika, duas palavras russas, que é reforma e flexibilização, uma coisa assim. Mas a China não estava preparada para implementar um processo de características similares a lo que acontecia na União Soviética. Ano 1992, poucos anos depois, a União Soviética implosiona, desaparece.
a guerra civil. Y ahí la división del Imperio Soviético, na Ucrania, Uzbequistán, Kazajistán, todos esos países que você puede hallar en un mapa de la región de Asia del Sur y Europa del Este. Mas China no estaba preparado. Y vocês saben que en la historia de China, todo lo que acontece siempre es un proceso muy violento, muy sangriento. O acontecimiento de Tiananmen tem toda uma explicação que em outra aula podemos falar, porque eu fiz minha tesis de grado sobre o acontecimento de Tiananmen. Mas quando isso aconteceu, Ocidente aplicou sanções econômicas contra a China. Estados Unidos, que tinha governo de Bush padre, parte de Europa, eles sancionaram a China. Colocaron sanciones contra China. Entonces, ¿qué aconteció? América Latina no. América Latina se afastó de esa situación y el primer país occidental que visitó a China luego de los acontecimientos de Tiananmen fue Argentina con el presidente Menem. El presidente Menem que él tenía una relación muy aperta con Bush padre, mas él fue y visitó a China. Eso fue algo muy importante para China. Y ese fue un proceso que a China tornó a su favor. Y ahí fue que los primeros ministros chineses comenzaron a visitar los países del mundo. El primer ministro de China que visitó América Latina fue Yang Jiankun, año 1990. Él fue una devolución de favores. Él visitó Argentina y fue para otros países. Entonces, esa situación de la relación de China con el sur global, con los países similares, porque a China no se reconocía como una potencia, comenzó a ser mucho más fuerte. Se tornó mucho más flexible en cuanto a incorporar otras economías y mucho más fuerte. La China comenzó a olhar nuestra región, la región de Asia y la región de África, en ese aspecto de la cooperación del sur global. Entonces, esa cooperación del sur global fue incrementándose mucho durante los años. Y el cambio de esa cuestión que yo falei sobre el cambio de epicentro global, o boom, lembran el boom de los commodities, como en el año 2003, Argentina con el presidente Néstor Kirchner, Brasil con el primer gobierno de Lula, Hugo Chávez en la Venezuela, ellos comenzaron a incrementar mucho los negocios con China. Y a China comenzó a incrementar mucho los investimentos en América, porque la economía chinesa precisaba las materias primas de Latinoamérica, ¿sí? Porque a China ya pegaba materias primas de África, pegaba materias primas de la región del sudeste asiático, pero había una diferencia muy importante de nuestra región con África y nuestra región con el sudoeste de Asia, que aquí en América Latina a gente no tiene diferencias ideológicas, guerras ideológicas y no tiene guerras de religión. No tiene movimientos separatistas similares a los que acontece, por ejemplo, en Indonesia. No tiene movimientos separatistas similares a lo que acontece en otros países expertos de China, el área de coprosperidad de China, que luego vamos a hablar. Aquí no tiene. Aquí tem gobiernos de izquierda y de derecha, mas no tem situaciones de conflicto. Entonces América Latina se tornaba una región más segura. A China podía abastecerse de esas materias primas y a China ya podía comenzar a olear. Y por eso en los informes blancos del gobierno chinés, a China ya comenzaba a olear con más interés lo que podía hacer con nuestros gobiernos. Mucho más importante. Para China, no importaba si el gobierno era de izquierda o de derecha.
A China siempre tem uma relação que eles falam Ipu, passo a passo, em chinês. A China, vocês sabem, eles não brigam. O governo argentino atual, ele falou muitas coisas erradas com a China. Mas o presidente Milei tuvo que mudar esse discurso, porque a China começou a ter um protagonismo muito importante em termos comerciais e também de investimento. Para algumas economias de nossa região, é o principal mercado. E não tem mais. Estados Unidos, a China e a Europa têm um crescimento muito mais pequeno. Também o PBI, a questão foi muito importante. O que falava, alcançou 40% a nível global, o PBI. Isso aí, não, a puxa muito forte era da China. A China, ela pegava o resto das economias do sul global e levava para frente. Então, também era a possibilidade de abrir um cenário mais competitivo, um cenário onde começavam a fazer também uma certa confrontação com os Estados Unidos. No 2003, também os países emergentes começaram a falar: olha, o que acontece se começamos a procurar um novo sistema financeiro global? E se começou a falar dos 4 R's: a rúpia, el renminbi, el real, ¿sí? Y el rublo, a Rusia. Las monedas de los 4 países emergentes más importantes dos BRICS. Entonces, el mundo ya se tornó más multilateral. Ese protagonismo que Estados Unidos falou, não sei se você conhece a famosa frase de Furukawa, aí Samuel Huntington falou do Crash of Civilization, y ahí también informe de fin de historia, cuando se faló el triunfo del capitalismo, ¿no? Cuando la Unión Soviética implosionó, cayó en 1990. El capitalismo, se falaba, era el mejor modelo para los países a nivel global. Bueno, eso trocó a China, la China trocó, quitó esa teoría económica. E agora se fala um multilateralismo muito mais competitivo, muito mais diversificado em termos ideológicos, que não tem uma forma definida. Hoje, a geopolítica global não está definida. Não tem um norte, não tem um sul, não tem branco, não tem comunismo contra capitalismo. É muito difícil achar tem vários polos de poder muito importantes. Então, esse sul global também tem vários desafios e oportunidades. O crescimento econômico e a principal força desse crescimento econômico, como eu falei, foi a China, e uma divisão em termos de crescimento e disrupção econômica global. Então, o que aconteceu? Quando eu estudava em Taiwan, eu peguei uma bolsa de estudo do governo taiwanês e fui lá e todos os anos o governo taiwanês me convidava para ir a uma festa do doble 10. El 10 de outubro de 1910 foi a revolução do Dr. Sun Yat-sen. Ele criou a República da China, que foi um fracasso, porque eles estavam em um processo em 1910 a China estava em um processo de tratados desiguales. O Reino Unido, a França, a Alemanha, Estados Unidos, todos pegavam uma porção do território da China. A China estava com isso em guerra civil, não? O Império Manchu estava, o Puyi, o último imperador da China, estava praticamente, era como é, ele estava, digamos, baixo o governo japonês, o Japão que pegou a Manchúria, uma região que tem muito interesse em termos minerais da China,
por esos años era una región muy importante para Japón hacerse la región de Manchuria. Japón tuvo dos guerras con la Rusia, principios del siglo XX, y luego tuvo una guerra contra la Unión Soviética, y las dos guerras Japón ganó. Japón quedó con esa porción muy importante de China. Entonces, ellos conmemoran la creación de la República. Mao Zedong con Chiang Kai-shek, ellos tenían una relación consanguínea, no consanguínea, pero ellos estaban emparentados. Ellos tenían una relación, ellos se conocían, han falado muchas veces. Solo que la guerra civil en China aconteció por muchas cuestiones, y una de las cuestiones es que China era un país rural, y la base social de China fue mucho más interesante para la ideología comunista que la ideología que profesaba el generalísimo Chiang Kai-shek en bajo de la visión de los Estados Unidos. Entonces, esa conmemoración de Taiwán, que también se conmemora en China, es muy interesante lo que uno puede olear en esa cuestión. ¿Por qué? Porque cuando a China, digamos, Mao Zedong triunfa en la guerra civil chinesa, Chiang Kai-shek, él va huyendo para Taiwán, y hasta principios de la década de 70, Taiwán fue el único representante de Estados chineses para el mundo. Los Estados Unidos solo tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con la China. A China en continente, un territorio mucho más grande. La China estaba aislada, era un paria internacional. Estaba totalmente excluido del mundo. Solo tenían relaciones con algunos países de similares características. Tuvo relaciones diplomáticas con la Rusia, más brigó a fines de la década de 1960. Tuvo relaciones diplomáticas con Vietnam, más China invadió Vietnam a fines de la década de 1979, la guerra sino-vietnamita. Entonces, esa situación trocó en la década de 1970 con la muerte de Mao Zedong. A China, fue la apertura de China, Estados Unidos fue la famosa diplomacia del pinky-ponky. Así, primero fueron deportistas que les jugaban al pinky-ponky. Forrest Gump, el film Forrest Gump, ustedes pueden olear la diplomacia de Estados Unidos en ese entonces. Entonces, esa apertura permitió mucho investimento en China, y en muy pocos años China está representada en este 14,84% que ustedes pueden olear en la tela. Oye, China está brigando por ser la principal economía del mundo con los Estados Unidos, y va a ser la principal economía del mundo. Eso ninguém tiene duda sobre esa cuestión. Entonces, eso también permitió una mudanza muy importante del proceso del comercio global, porque en la década de 1990 también Japón entró en un proceso de estancamiento financiero. Y a partir de ese proceso, Japón no creció en las tasas que venía creciendo anteriormente. Ya ficó con un crecimiento de 2,3, 3,4, era muy poco. En 1997, Asia ingresa en esa crisis, la crisis asiática. La crisis asiática, o se lembra que fue una cuestión, fue una cuestión muy interesante, porque ahí cayó a tailandés, o proceso de la moneda de Tailandia cayó, y ahí Estados Unidos pensó de que a China iba, digamos que Asia iba a perder protagonismo a nivel global. Pero no, fue a China que permitió que Asia continuara trabajando y fuera digamos, a Asia voltara con más fuerza de lo que había acontecido años anteriores. Entonces, China se tornó el principal motor de esa mudanza. La participación de China fue muy importante. Y a partir de allí de ahí también hubo contexto de ese multilateralismo, ese proceso de crecimiento y de participación muy importante. Aquí van a ver en la tela algunas imágenes en inglés, en portugués y en español también.
Ahí tienen los países do BRIC con el G7. Tiene una comparación, ¿no? En términos demográficos también, en términos, ¿no? De posicionamiento geográfico. Las nuevas potencias son nuevas potencias que no precisan de ayuda económica del mercado de Occidente, llámese Europa y los Estados Unidos. Comenzaron a tener una relación bilateral más fuerte. Ahí a China también comenzó a tener una inversión muy importante, investimento extranjero fue muy interesante de China en nuestra región. ¿Sí? Y ahí pueden oler un poco de cosa. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ahí está, obrigado. Se puede fechar, muy obrigado. Y el investimento a China fue muy interesante. Pueden ver un poco cómo América Latina se tornó más interesante en cuanto a investimento, África también, y el sudoeste de Asia también. Ahí ellos comenzaron a tener más protagonismo. Y esas nuevas alianzas geopolíticas, lo que falé. Muchas veces la Organización de Naciones Unidas ella perdió mucho protagonismo durante la guerra de Irak, durante, lembran ataques dos Estados Unidos, 11 de setembro do ano 2001. Ahí el mundo faló que Naciones Unidas perdió protagonismo como un espacio de diálogo multilateral. Que Estados Unidos falou, vocês están con nós o están fuera de nós? Con quien esté fuera de nós, vamos a brigar, vamos a atacar. Y eso es lo que aconteció. Muchos países acompañaron a los Estados Unidos para trabajar de forma conjunta en la guerra de Irak. Y otros países no acompañaron. Por ejemplo, a China, ella no estuvo de acuerdo con la visión de los Estados Unidos en el año 2001. Entonces, ese comportamiento de la votación en la Asamblea General de la ONU estableció nuevas dinámicas de poder y estableció un escenario que es escenario que a gente puede olhar actualmente, escenario con mucha influencia de China a nivel global y una influencia de China mucho más fuerte a partir de la llegada de Xi Jinping al poder, con Hu Jintao, con otros primeros mandatarios chineses, eso no acontecía. A China tuvo una mudanza de líderes políticos. Vocês también tienen que olhar esa cuestión que es muy importante para comprender la diplomacia de China a nivel global. A China, la primer generación de líderes chineses eran líderes ideológicos. Ellos tenían una visión ideológica del mundo, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Lin Piao. Mas esa mudanza de líderes chineses trocó mucho, porque luego vinieron los tecnócratas, los líderes chineses que oleaban el mundo en términos económicos, eran economistas, eran ingenieros. Y eso mudó a partir de de Xi Jinping. Es como que el mundo faló que la visión del denguismo es la visión de Deng Xiaoping, de no colocar todo poder de China, una sola persona, como aconteció durante el periodo de Mao, eso trocó totalmente con Xi Jinping. La mudanza de la constitución chinesa que aconteció en el año 2023, fines de año 2022, año 2023, dio todo el poder para Xi Jinping. Entonces, fue una troca en las estructuras políticas chinesas que también sirve como argumentación para la influencia chinesa en el siglo XXI. Y se tornó una situación totalmente distinta en cuanto al comportamiento de China en materia internacional, en cuanto a la relación con los Estados Unidos, en cuanto al posicionamiento con Taiwán. Lo que la China está haciendo ahora con Taiwán nunca aconteció bajo la visión de Hu Jintao u otros primeros mandatarios chineses. ¿Por qué?
porque la visión de Xi Jinping del mundo, de cómo China tiene que tener un protagonismo más fuerte a nivel global, es muy interesante y es mucho más confrontativo con los Estados Unidos. Ahora, la confrontación está, uno tiene que medir en términos militares, en términos de guerra, no, no. Tiene que ver con espacios de poder. La China tiene desafíos muy grandes de cara para el século XXI, no solamente en términos de su población, en términos también de que tiene muchas alianzas en contra de China a nivel global. El Indo-Pacífico es muy importante para la China. Cuando yo estaba en Indonesia, yo fui para Malasia y conocí el estrecho de Malaca. Ustedes pueden olhar, luego vamos a ver un mapa y ustedes van a olhar el estrecho de Malaca, un estrecho muy pequeñino que está en el sudoeste de Asia. Ese espacio geográfico pequeñino, él representa un 60% del tráfico del comercio global. ¿Y qué acontece? La China tiene la India, con la cual tiene una relación amistosa, mas India tiene vínculos con los Estados Unidos. India quiere hacer, quiere crear una especie de ruta de seda, ¿no? Con Japón, que pueda confrontar a China, quitar protagonismo a la China, ¿no? Ten Taiwán, que Taiwán es un problema para China muy perto del territorio chinés. Ten Corea y ten Japón con tropas norteamericanas, ten soldados norteamericanos en esa región. Ten Indonesia, perdón, ten Australia y Nueva Zelanda sobre la Polinesia y la Melanesia, sobre el Pacífico, como alianza militar muy fuerte que quieren contener la expansión de China. Entonces, la situación de China es muy complicada y por eso ahora Xi Jinping, unas explicaciones de por qué Xi Jinping está colocando a China en una situación mucho más confrontativa, mucho más de brigar en algunos aspectos con los Estados Unidos. Entonces, ahora se fala de una desglobalización, se fala de una, digamos, de una, ¿cómo explicar para que ustedes comprendan? Ahora hay una mudanza muy grande de las empresas a nivel internacional. Las empresas están mudando los investimentos para otras regiones. Por ejemplo, muchas empresas que ficaban en la China ahora se están mudando para regiones del sudeste de Asia. ¿Por qué? Porque la China ya no es tan económico trabajar. La China, antes los funcionarios chineses trabajaban solo por la comida. Ellos querían aprender, hoy quiero aprender cómo trabajar así. ¿Cómo es que você fazem, por ejemplo, eso? ¿Cómo es que você fazem un celular? Entonces, un funcionario chinés trabajaba en una fábrica europea dentro de China para aprender y ellos solo falaban, no voy a percibir salario, você me tem que pagar alimentación. Mas ahora mudó. A China mudó. La China ya no es tan barata, no es tan económica el investimento en China. ¿Por qué? Porque la China está oleando más la calidad y no tanto la cantidad. Está oleando más el mercado interno de China. China precisa hacer unos ajustes de un mercado interno. Entonces, está habiendo una mudanza muy grande de ese investimento a países como Vietnam, países como Laos, países como Camboya. Mucho más importante. Por eso se habla de una desglobalización a nivel global del sur global. El sur global también es un pilar económico muy importante. Ellos están cortando esa dependencia con el norte, están configurando ese escenario creciente y ellos tienen una participación mucho más fuerte y eso da un poder geopolítico mucho más diversificado a nivel internacional. Entonces, esa evolución también vino de esa troca que yo falaba de una mudanza de enfoque de la política exterior chinesa a partir de 1990, de salir para un mundo
da mano do presidente Xi Jinping, los famosos Wolf, Wolf Warriors, en la diplomacia chinesa, que eles falam como você fala aí na diplomacia norte-americana, que tem aqueles que são mais flexíveis e outros que são muito mais duros com relação ao vínculo com a China. Mas essa sair para o mundo também é expandir a presença das empresas chinesas a nível global. Esa expansión de las empresas chinesas, ahora se fala también de los unicornios chineses, empresas unicornios chinesas. Empresas unicornios son empresas que tienen un capital aproximado de $1.000 millones, que ellas están siendo financiadas, por ejemplo, por Alibaba. Pero también tienen empresas unicornio norteamericanas, muy importantes, que son financiadas, por ejemplo, por Amazon. Entonces, esa briga, ahora lo que está aconteciendo con el chat GPT de chinés, que todo el mundo está falando, que les falan que está haciendo espionaje a nivel global y cómo afectó a bolsa de los Estados Unidos, las pérdidas de investimento en los Estados Unidos, que nunca aconteció a nivel global. Eso es lo que va a acontecer en el siglo XXI. La China está dispuesta a disputar esos espacios o escenarios internacionales con los Estados Unidos. Lo que se fala aquí, Independent Foreign Policy of Peace, a partir del año 2003, con el presidente Xi Jinping. La no interferencia, eso no significa que a China nos va a dar una opinión importante con relación a esa cuestión. A China va a opinar, la China va a dar un argumento fuerte de por qué considera que no está de acuerdo con esas cuestiones, lo que aconteció con la guerra de Ucrania y está aconteciendo con otras cuestiones. La diplomacia de grupo, a China también comenzó a trabajar en diplomacia de grupo, a través del BRIC, a través de, por ejemplo, del BRIC, lo que es la ruta de seda, los BRIC, a través de los acuerdos con otros países, en las regiones como América Latina, regiones como África, una expansión global muy importante, cinturón y rota, que comenzó en el año 2013 y fue direccionada principalmente para Europa Occidental, ahora tiene una posición muy fuerte sobre el Pacífico latinoamericano. Recientemente el puerto de Perú, de Shanghái, que fue inaugurado y es investimento chinés. Yo trabajé con mi grupo de pesquisa de Observa da China, hicimos un estudio sobre los investimentos chineses en hidrovía del río Paraguay, o río Paraná, que es muy importante. Voy a hablar más de aquí a poquito sobre esa cuestión. Cómo China está oleando la Amazonía, a rutas fluviales, de Amazonía. Como eso tiene una relación muy importante con el puerto de Shanghái de Perú. Esa distribución del poder, el Observatorio Aeroespacial Chinés en Argentina, el puerto de Aguas Fundas, que a China quería hacer investimento sobre Terra do Fogo, perto da Antártida, en territorio argentino. ¿Mas por qué? Porque está Antártica, una región muy importante para China, porque tiene una relación muy importante entre el Pacífico y el Atlántico, que da a China alternativas frente a ese proceso que se está fechando a China por esas alianzas en varios de los Estados Unidos y los aliados, que colocan a China en una situación muy comprometida a los intereses chineses. Entonces, el BRIC tiene una visión, ahí pueden olear, disculpen que la tela está un poco ahí. Comenzó más una visión para Europa de Este, ahí bajó para el sudoeste de Asia, ficó sobre el corno de África, la región de esa región de aquí. En español se fala cuerno, que tengo Gabo, en esa región de aquí, que es muy importante para China, muy importante. Y ahora, Chancay, en Perú, la región de Panamá, o puerto de Panamá, o canal de Panamá, o puerto de Cristóbal, el puerto el puerto de Cristóbal y otro puerto que es muy importante en Panamá, que ese puerto es
a China controla con 2 empresas, Evergreen y Costco. Son muy importantes en el Canal de Panamá. Entonces, es una región muy, muy interesante que para China tiene un interés estratégico. Entonces, el cinturón, o BRIC, que ahora está en un proceso, a China ahora ha bajado un poco el investimento del proyecto do BRIC. Eles están olhando qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Y ahora esta cuestión de Donald Trump en la presidencia, acho que va a mudar un poco la cuestión do BRIC, mas muchos países están olhando como una cuestión interesante la posibilidad de formar parte do BRIC. 155 países, 75% da população global se aderiram ao BRIC. Estados Unidos no tiene una alternativa similar. Estados Unidos ahora no tiene una situación de competir con China bajo esa misma visión. Entonces, el BRIC también se ha incrementado en algunas regiones previo a la mudanza del gobierno en Argentina con Cristina Kirchner. A China tenía una relación muy fuerte con Argentina en términos de investimento. Ahí pueden olear lo que es Indonesia, básicamente Indonesia y la región del Estrecho de Malaca. Más para frente tiene el Golfo Pérsico, la región de Arabia Saudí, Irak, Irán, Qatar. El Golfo Pérsico es muy importante para China. Y el norte de África, la región del Magreb. África subsahariana, que está más en bajo. Por enquanto es importante, mas la zona del Magreb, ¿por qué? Porque la zona del Magreb tem portos sobre el Mediterráneo. Entonces, ahí tenemos acceso también a otra área estratégica para China. A distribución de investimentos de China dentro del proyecto do BRIC, disculpen, la tela está muy afastada y no deja ver bien cómo es, dónde está el principal investimento por cada una de las regiones. Básicamente estén ahí investimentos sobre Arabia Saudí, África subsahariana, lo que es el sur de América. Tienen construcción, tienen también en investimento. Ahora yo voy a participar de una palestra en Europa donde fala un poquitinho de la cuestión de investimento chinés en Amazonía, cómo eso tiene un impacto en las comunidades locales, cómo eso afecta a una de las regiones donde tienen comunidades. Ahora se fala comunidades locales o autóctonas, ya no se fala más indígenas, ¿no? Se tornó un poco así ahora en esta nueva época. Mas investimento chinés está muy diversificado y es muy interesante para aquellos países que quieren desenvolver alguna área estratégica para ellos. Por ejemplo, Perú, el puerto de Shanghái posibilita competir a Perú con los puertos de Iquique de Chile, del norte de Chile. Pues se conocen que Perú tiene una briga geográfica con Chile, lo mismo la Bolivia, por la región de Antofagasta. Ahí aconteció una guerra en el século XIX entre Chile, Perú y Bolivia, la guerra do Salistre, y Chile quedó con parte de ese territorio, que ahora Perú está oleando cómo el investimento chinés puede ayudar al país en ese proceso de incrementar la capacidad comercial y también de disputar, digamos, un comercio marítimo con los puertos chilenos. También la percepción, la reputación de BRIC estos últimos años, a partir de ciertos elementos que acontecieron a nivel global. Algunos países trocaron o mudaron su percepción, como por ejemplo la Italia, con ese primer ministro que tiene una visión muy similar a Milei, el presidente argentino, ¿no? Algunos países están la Canadá también, que ahí tuvo una diferencia con China por una cuestión de espionaje. Canadá ficó al principio muy interesada por la percepción de BRIC, mudó básicamente. Y también se están hablando de otras alternativas de desenvolvimiento global que
pudiesen competir básicamente con BRIC y dar, digamos, alternar la seguridad de algunos países que están dentro de ese esquema digamos, de trabajo que a China tiene mucho interés. Ahí tiene un poco cómo es la cuestión actual, ¿no? Las diferencias y los aspectos que ten actualmente entre Estados Unidos y China dentro del proceso do BRIC, ¿no? Básicamente las disputas, las concurrenciales, ¿no? La polarización, la adaptabilidad de la política chinesa, cómo es que eso va a acontecer, por ejemplo, si las patentes, la cuestión de patentar o no, si eso va a afectar las industrias internas, las estrategias de desenvolvimiento sustentable. Agora, a Estados Unidos muito mais tomou distância, o presidente Trump falou que isso não vai acontecer, que isso não é uma questão que os Estados Unidos tenham que estar colocando investimento, questão do desenvolvimento sustentável. China é o principal país que faz investimento em desenvolvimento sustentável, porque a China tem uma preocupação muito grande com a questão do efecto estufa, a questão também de como está trocando o processo global e como também a contaminação pode afetar esse processo de crescimento dentro da China, não? También conciliar los intereses globales y una integración de sustentabilidad global. Por ejemplo, la China podría ayudar mucho a Brasil dentro de ese proceso de crecimiento de la sustentabilidad. Brasil tiene un potencial muy grande y acho que a China puede tornarse en un investidor muy interesante para Brasil y trabajar de forma más experta. Então, bajo la liderança do Xi Jinping, a China falou de uma nova cooperação sul-sul, e aí destacando seu papel como líder econômico e diplomático do mundo. Então, aí a China já agora está também, cada vez que China fala, por exemplo, dentro da questão de acuerdos multilaterales o, por ejemplo, en las asambleas de Naciones Unidas, la China, ellos argumentan su posición, por ejemplo, en determinadas situaciones. Entonces, ahora, ese multilateralismo, bajo esta situación de la definición de su global, está aconteciendo de esa multipolaridad. Eu coloquei um X na Argentina porque ela saiu saiu dos BRIC, não? Mas agora os BRICS estão crescendo muito. Então, o G7 poderia ser economias muito fortes, mas esse poder geoeconômico que eu falei ao início da aula está nos BRIC, está nas economias emergentes que hoje integram essa multipolaridade. Entonces, ahora vamos a falar un poquitinho do papel da China con América Latina, ¿no? Vamos a ir un poco de ese, aquí tem muchas palabras, no dá, pero sí vamos a olhar un poquitinho a cuestión de incrementación do comercio. A China agora se tornou, como eu falei, en el primer y segundo socio comercial de muchos países a nivel regional. En el año 2007, eu participé da primeira cumbre empresarial entre China e América Latina que aconteceu em Chile. Eu fui convidado, eu fui para lá, eu estava trabalhando em um livro que logo foi feito em uma universidade da Argentina, que nós publicamos anos depois. E aí eu participei e escutei a presidenta, nesse entonces, era presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Isso aconteceu en Hotel Sheraton do Santiago de Chile. Foi muito interessante. ¿Por quê? En esa cumbre empresarial, los mexicanos, eles ficaram muito, brigaram muito com os chineses. Eles estavam, desculpem o término pouco acadêmico, muito chateados com os chineses. Por quê? Porque eles falavam que a China copiava todo.
que la China estaba afectando muito, muito a economia mexicana. Principalmente, ¿dónde? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué y también es una explicación de por qué está aconteciendo estas diferencias con los Estados Unidos. No sé si alguno escuchó hablar de las maquilas. Maquila es el investimento que Estados Unidos posibilitó hacer en el norte de México, ¿sí? Son como especies de investimentos empresariales, ensamblajes de partes. Estados Unidos colocó mucho investimento en el norte de México. ¿Para qué? Para justamente limitar la migración mexicana dentro de los Estados Unidos. Ahí posibilitó el desenvolvimiento de algunos sectores económicos en el norte de México y posibilitó que México, entre astas, incrementara el comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué es una brincadeira eso? Porque en realidad ese acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México nunca aconteció como tal. Porque si ustedes pueden olear un informe de un Mercosur, pues pueden chequear que Brasil tiene relaciones con Argentina, con Perú, con Paraguay y otros países, mas Canadá con México no tiene relaciones económicas prácticamente. Entonces, los mexicanos que ficaron bravos en ese entonces fueron prácticamente desplazados, mas ahora el investimento chinés en México es muy importante. Se tornó más importante que investimentos de los Estados Unidos. Luego también ahí Brasil comenzó a ficar como el país más protagónico en términos de investimento dentro de Sudamérica y dentro de América Latina. Entonces, Brasil es un socio estratégico fundamental para China, en términos políticos y en términos económicos. Es un país que puede dar digamos, una asistencia que China precisa y que China puede hallar a diferencia de otras regiones del mundo. No solamente un respaldo político en materia de política internacional, sino también en materia económica, y es lo que Lula ahora está hablando de esa cuestión, cómo podemos incrementar esa relación comercial y política en cuanto a ese vínculo de Donald Trump o esa relación que Donald Trump quiere desenvolver con la China es una relación de muy problemática. Entonces Brasil ahí puede tener un mayor protagonismo, puede beneficiarse de esa relación de problemática. Y ahí tiene un poco el investimento chinés, donde va. Oye, qué interesante, en regiones costeras, en regiones colindantes con o Océano Pacífico, en regiones muy perto por ejemplo, si ustedes están olhando o norte de perto da Colômbia, do Panamá, todos son regiones de portos muy importantes para China, ¿sí? Por quê? Porque a China, que eu falava, o Logistic Port Ushuaia, no porto de Ushuaia, ahí perto de la región de la Antártida. Son todas regiones que China precisa para abastecerse sus materias primas. Entonces, esa región se está incrementando mucho el investimento chinés. ¿Qué acontece con África? África es muy similar, gente. Vamos a pasar aqui, porque eu acho que aqui aconteceu. Aí quedou bom. Acho que aí errei porque eu tinha outra apresentação para você, acho que coloquei a apresentação anterior, não importa, vamos a sair daqui e vamos a falar um pouquitinho. Vamos a detenernos a apresentação. Entonces, a África também tem uma relação muito perto com a China, ¿sí? Y yo quería mostrar para você algunos mapas, a ver si puedo compartir, porque aí eu tenía preparado para você aquí. Deixem olhar si puedo compartir con você esos mapas que yo tenía preparado. Aquí acho que está. Deixem olhar aquí, si puedo compartir con você.
Então, a relação com a África também é muito importante para a China. Principalmente o que eu falei, a China tem muitos acordos comerciais com a África. Não, gente, acho que peguei o slide errado. Pido desculpa. Hoje foi todo errado, cheguei tarde, então pido desculpa. Mas vamos a falar um pouquitinho. A questão da África é muito interessante, porque a África, agora, o que eu falava principalmente, essa relação comercial que a África tem con China da principalmente para matérias-primas, né? Matérias-primas. E tem muitos acordos multilaterales com a África que aconteceram nestes últimos anos. E na região do Sudoeste Asiático também. Só que acontece, a região do Sudoeste Asiático, eu vou ir para esse mapa que olhamos hoje, vamos ficar aí. Por esse mapa eu quero que você puedan olhar aqui uma questão muito interessante. Vamos ficar aqui, vou compartilhar para você. Aquí, vamos a compartir aquí. Es. Ahí da mismo problema que hoy. Pero la cuestión del sudeste de Asia es muy interesante también porque esa región que yo falaba, que es la región de coprosperidad de China, el área de coprosperidad de China, para que você comprenda, es todo el sudoeste asiático. Entonces, esa región tiene una importancia muy estratégica para China. ¿Por qué? Você conhecem que a ASEAN tem agora os países da ASEAN têm muitas diferenças com a China, por el posicionamento chinês na região de Ásia do Sul, Sudeste Asiático, o mar da China e as Ilhas Spratly. ¿Por qué? Porque ahí hay más disputas en cuanto a qué es el interés que tiene ASEAN y el interés que tiene China. La relación de ASEAN con la China es muy aperta en términos económicos, más en términos geopolíticos, ahí hay una problemática muy profunda. ¿Por qué? Porque hay más diferencias de China, principalmente con Filipinas, hay una diferencia con China en cuanto a posicionamiento chinés en la región del mar de China, con Vietnam. Para China esa región es sumamente estratégica. ¿En qué sentido? Años atrás, la capacidad militar de China, es solamente la perspectiva chinesa en términos militares, era hasta la primera línea de islas del Pacífico. ¿Dónde fica eso? Taiwán. Hace aproximadamente una década atrás, a China incrementó su capacidad militar a segunda línea de islas del Pacífico. A China aumentó su capacidad militar, ya superó a Japón su despliegue militar. Ahora la China tiene capacidad para llegar al tercer cordón, tercera línea de islas del Pacífico, que es perto das costas de los Estados Unidos. Então, eu queria compartilhar com você, faltou uma tela aí sobre a região de coprosperidade da Ásia, onde aí você pode olhar um pouco esse processo de integração regional que tem o sudoeste de Ásia com a China. Agora, o processo de interdependência econômica é muito amplo. Quem queira ficar com um conflito bélico com a China, es muy complejo porque el posicionamiento de China en términos económicos del sudoeste asiático es muy alto. Están los indicadores de porcentajes muy altos. Entonces, eso hace que hoy la interdependencia tenga dos elementos que ustedes conocen bien, que es vulnerabilidad y sensibilidad. La interdependencia económica hoy tiene esos dos elementos. Entonces, Estados Unidos conoce perfectamente que cualquier situación de diferencias con la China va a tener un efecto colateral, va a tener una réplica. Você va a chutar y la bola va a voltar para você con más fuerza.
Então, essa situação é o que está acontecendo hoje. A China tem uma presença muito grande no sul global, tem um poder muito, muito interessante em quanto ao seu posicionamento na África, na Ásia e na América Latina, e principalmente com o Brasil. Acho que o Brasil, agora, durante estes anos que vêm, vai ser um interlocutor muito importante para a China, assumindo que a Argentina está, digamos, afastándose de China en términos de política internacional. Así que si tienen alguna duda, falamos. Lucas, pido disculpas, ahí llegué demorado y acho que tengo un problemilla aquí con la tela, no sé qué aconteció. Yo tenía dos presentaciones, pegué la que estaba errada porque ahí ten dos slides más para compartir con você y no pude compartir, así que pido disculpas. Imagina, professor, foi uma aula já incrível já. Eu acho que já gerou muitas questões, né? Muitas curiosidades. Todo mundo aqui, pelo que eu tô vendo, gostou também bastante, né? Estão reagindo. E, inclusive, eu queria então abrir já para perguntas, né? Eu acho que vários pontos, né? Você foi apresentando, o senhor, e eu acho que tem bastante coisa que dá para a gente discutir. Então, pessoal, fica à vontade realmente para poder perguntar, trazer questões. Inclusive, eu também vou fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo aqui pode contribuir sim. E eu acho que vai ser muito bacana também para a gente poder conversar. Aí o Leonardo está fazendo uma consulta sobre a possibilidade real de uma constituição em ordem internacional, com centros decisórios múltiplos, tendo Pequim como polo articulador. Boa noite, Leonardo. É um pouco o que está acontecendo agora, sim? A China tem muito interesse de debilitar muito o poder dos Estados Unidos. Não quiere ella no gosta de un orden internacional donde estén los Estados Unidos y Beijing, Washington y Beijing, no. Ella precisa de una diversificación de esos centros de poder a nivel global. La China ella apoya principalmente el presidente Xi Jinping, gusta de esa teoría. ¿Por qué? Porque eso debilita la presión de los Estados Unidos sobre la China. Quita presión sobre los Estados Unidos sobre la China. La China está muy presionada en diferentes centros de poder a nivel global. Entonces, esa situación, por ejemplo, Australia va a comprar buques de guerra ahora, está haciendo un acuerdo con el Reino Unido. Eso va a tornarse mucho más complejo para China en la región del Pacífico. Entonces, imagina, Australia aquí, Taiwán aquí, Japón aquí, Corea aquí, todo en una muralla, en un muro, ahí perto de China, complicando mucho esa visión de China. Entonces, acho que esa posibilidad real es difícil, mas es lo que a China está procurando. Tá. O povo uigur, o que acontece? Os uigures, você conhecem que 60%, a China tem 60 milhões de muçulmanos, que são os uigures, ¿sí? A questão de los uigures, a questão da região do Tíbet, na China, é uma questão dos assuntos internos chineses. Isso é o que China fala. Eu conheço perfeitamente a região de Xinjiang, conheço perfectamente qué es lo que acontece en el Tíbet, lo que fue la conquista pacífica del Tíbet en la década de 50, y lo que acontece con los uigures en la región de Xinjiang, ¿sí? Mas, a cuestión de la China es que la China tiene esos elementos internos de la China, a China los está oleando como una cuestión que se pueden tornar en una situación que comprometa la estructura política de China, el buen desenvolvimiento y generar conflictos étnicos y religiosos dentro de China. La región de Xinjiang, con los uigures, y la región del Tíbet
son las regiones mais militarizadas do mundo. Então, são regiões muito complexas, com uma alta militarização da China nessa região. Então, lo que eu falo que são questões que a China não deixa que isso trascienda dentro de suas fronteiras. Está dentro da China e a China trata de resolver dentro de suas estruturas políticas internas. É muito questionável, muito questionável. Não sei se Cris quer falar. O Leonardo, acredito que fez uma pergunta antes da Cris. Aí não vi, a ver, vou para em cima. Eu vou, inclusive, ler a pergunta dele para ficar explícito para todo mundo. O Leonardo perguntou: quais as perspectivas para o Brasil com os dois membros de peso do BRICS, China e Rússia, cada vez mais unidos em um bloco que pode ser entendido pelos Estados Unidos como anticolonial ocidental, sendo que estamos em uma área geográfica de influência americana? Tá. Acho que a influência americana está trocando. Já não é uma influência americana em termos econômicos. Estados Unidos, eles têm uma visão que no século XXI, Estados Unidos tem que continuar sendo o país com mais poder militar do mundo. ¿Sí? Mas em termos econômicos, essa influência americana está retrocedendo muito. Então, só Estados Unidos, Donald Trump acaba de falar que ele não tem, sua administração não tem interesse em ter uma relação perto com a América Latina. Não tem interesse em ter uma relação perto com a América Latina. Isso já aconteceu com o presidente Bush filho. Com Bush padre, não. Com Bush filho, presidente dos Estados Unidos, ele falou igual. Então, isso vai generar um gap, um vazio, um espaço onde a China vai ocupar. Vai ter mais presença com os países. Então, nossas regiões não é que se vai tornar anti-ocidental. Van a ser regiões mais perto da China, em termos econômicos, com uma ideologia, vai haver mais entendimento com as diretrizes de Beijing em termos da política internacional. Agora cuesta muito compreender o que realmente China pretende do mundo e o que o mundo pretende de China. Mas essa situação acho que vai dar mais influência da China. Não sei se um bloco anti-ocidental, mas sim que Estados Unidos não vai ter tanto protagonismo e que Estados Unidos eles vão ficar somente olhando seus interesses. Já tem diferenças com a OTAN, tem diferenças com a União Europeia. Não sei se respondi tua pergunta, Leonardo. Aí, Professor, o Cris Terni levantou a mão primeiro. Se poder perguntar. Pode perguntar, à vontade. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, Cris. Hoje pela manhã, a minha pergunta é meio que duas perguntas em uma. Hoje pela manhã eu estava conversando com o meu professor Gao, que ele é chinês, e a gente comentou a respeito de uma matéria que saiu recentemente no jornal o Globo sobre DeepSeek, que dizia: revolução na IA, DeepSeek manda dados à China, retém conversas e rastreia até a digitação. E a nossa conversa... Então, a nossa conversa foi meio sobre os comentários que nós estávamos vendo nessa matéria, e que parece que estava ressurgindo, ou se sempre esteve, né, um anti-China, um sentimento anti-China. E alguns dos comentários também que nos chamaram a atenção foi a ideia de que o Brasil ele estaria passando da mão dos Estados Unidos para passar para a mão da China. E a minha pergunta seria mais ou menos sobre isso, se os especialistas eles estão vendo esse tipo de situação, como o Brasil ele não fosse ter uma voz ativa, se assim podemos dizer, nesse conflito, que só estaria passando de mão. O presidente Lula sempre falou de uma diplomacia pragmática. Ele queria fazer um statu quo. Statu quo, quando você fala dessa palavra, estate quieto. Um equilíbrio entre Estados Unidos e a China. Eu acho que Brasil nunca vai perder protagonismo com Estados Unidos. É uma economia muito importante a nível global.
e que tem uma presença muito forte também a nível econômico. Então, ninguém pode obviar, pode deixar de lado Estados Unidos, independentemente de que Estados Unidos tenha uma relação mais perto com a China. Só que agora os interesses de Brasil ficam mais alinhados com China, porque China tem um posicionamento mais flexível de lo que está falando a administração do Donald Trump. Donald Trump está falando de invasão à Groenlândia, de anexar-se o Canadá, está falando de trocar o nome do Golfo de México. Isso vai, digamos, faz todo um revisionismo histórico com México. Aí já aconteceu esse problema agora com a presidente de México, que é uma mulher. Então, toda essa situação está, digamos, separando los Estados Unidos, está afastando a los Estados Unidos de esa relación perta con América Latina, de poco diálogo, de poca, no permite un espacio en el cual los países puedan hablar y hablar de igual a igual. A China no, coloca una situación de igual a igual con Brasil, de igual a igual con Rusia, de igual a igual con cualquier país del mundo. Estados Unidos no. Então, acho que essa situação, Brasil vai ficar mais perto da China, mas isso não significa de que Estados Unidos pueda afastar muito o Brasil. Estados Unidos precisa do Brasil. Muito obrigada, professor. Nada. Há uma pergunta agora do Luiz Afonso, né? Boa noite, professor. Fiquei curioso em relação à diplomacia chinesa e a sua industrialização. A China tem controle e atuação nas exportações das indústrias estrangeiras localizadas no país? Pergunto nisso pensando na grande quantidade de produtos made in China que vemos de diferentes qualidades. A China fez uma reforma na década de 1979, essas 4 reformas muito importantes que possibilitaram o crescimento de investimento chinês dentro da China. Aí todo mundo foi para lá, foi a Coca-Cola, a Nike, todos foram a fazer e a abrir, a fazer investimento e a fazer um processo de abertura de indústria dentro da China. Não, a China não controla as exportações das economias, tem um controle sobre o processo de colocação do investimento, sim, porque é um país comunista, lembra que é um socialismo, a terra pertence ao povo. Não tem tanta flexibilização como outras economias do mundo, mas esse investimento é um investimento mixto. O governo chinês sempre tem uma participação pequenina, percentual, mas basicamente as empresas internacionais têm mais capacidade independente, mas provém mais de China porque é muito econômico construir lá. ¿No? A China tiene ciertas características que no tienen otros países, por ejemplo, en lo que es telecomunicaciones, en lo que es otras manufacturas que les producen que son muy importantes a nivel global para las industrias internacionales. Professor, agora eu que tinha feito uma pergunta, mas foi respondido de certo modo na aula. Apenas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né? Perante essa ascensão, né, da extrema-direita, né, no panorama internacional, e todas essas questões, né, de protecionismo, a perda também do multilateralismo, né? Essas questões, a China ela se posiciona de que modo, né, perante esse contexto, né? Ela tenta como que Pequim tenta redefinir essa governança global, né, e tenta se aproveitar dessa situação? Estos últimos años, principalmente con el presidente Xi Jinping, la China ha creado un multilateralismo alternativo a esa visión que tienen los Estados Unidos. Está claro, está muy claro. Y también tiene una visión multilateralista que posibilite no quitar poder a China en determinadas regiones. Entonces, la China ahora va a disputar de igual a igual, face to face, como se fala en inglés, esos espacios de poder que a China considera que son muy importantes. La China no va a entrar en una disputa con los Estados Unidos
por cuestiones que no son muy importantes. Por ejemplo, los semiconductores, industria de comunicación, telecomunicación, es un segmento muy sensible para la China. También lo es para los Estados Unidos. Entonces, lo que acontece ahora es que la China, dentro de ese proceso multilateral, está procurando fortalecer la visión de esos países que forman parte de ese bloque, conjuntamente con la China, para establecer posiciones similares en algunos aspectos de diálogo multilateral que son muy sensibles y que se pueden tornarse en aspectos, digamos, que afecten los intereses de la China y también de esos países que tienen una relación muy aperta, pero siempre hablando de economías emergentes como Brasil y la India, por ejemplo, ¿no? La relación que tiene China, por ejemplo, con a Bolivia, con otros países más pequeñinos, ya tiene otra connotación. Entonces, desde mi punto de vista, China está más decidido a fortalecer esa alianza multilateral con sus socios para tratar de disputar con los Estados Unidos determinadas áreas que son, digamos, estratégicas, como eu falei, para os interesses chineses, olhando para o futuro. Certo, professor, muito obrigado pela resposta. O Gabriel perguntou também, Gabriel não, na verdade é Débora antes, professor, que aula incrível. Essa relação é importante entre Brasil e China, você acha que irá permanecer mesmo com esse enfrentamento da mudança na China? Agradeço, estou pesquisando sobre a relação Brasil-China. Eu acho que nunca vai trocar essa relação entre Brasil e a China. Tu lembra lo que aconteceu com o presidente Bolsonaro, e lo mesmo aconteceu com o presidente Milei, daqui da Argentina. Eles argumentaram algumas questões que são realmente sensibles para a diplomacia china, por exemplo, Taiwán, por exemplo, direitos humanos, a questão de los uigures, que o colega falou, que é certo que é uma questão que a China não fala muito, mas essa relação é muito perto e isso não vai trocar. A China tem com o Brasil uma relação de muitos anos. Eu falei que o Brasil é um jogador muito importante para a China em matéria de política multilateral e a nível bilateral é um interlocutor, o principal interlocutor que quer dizer que pode falar com o resto dos países da região. Por exemplo, o Brasil pode mostrar a diferentes países da região os interesses chineses de uma perspectiva mais benéfica e não tão confrontativa. Então, acho que isso pode contrabalancear, por exemplo, en estos años, la relación que va a acontecer en las cumbres multilaterales, en las cumbres entre China y América Latina, con Argentina. Por ejemplo, Argentina va a ir con una perspectiva más experta de los Estados Unidos. Brasil puede contrabalancear y ficar más experto de los intereses chineses y ahí ficar con un statu quo, con un equilibrio. Entonces, acho que en este momento, como nunca aconteció en la historia de América Latina, Brasil es el principal país que la China precisa para trabajar en nuestra región. Temos uma última pergunta, e aí também acredito que dá para abrir uma nova pergunta, se pessoal, se quiserem fazer, eu acho que a gente já pode ir assim caminhando, então fiquem à vontade para levantar a mão se necessário. O Gabriel, ele perguntou, então, por que há tanta resistência do Brasil em entrar na Rota da Seda? Seria mais o Brasil se fazendo de difícil para conseguir mais investimentos, tanto em infraestrutura quanto em indústria, ou seriam conflitos de interesse? Gostaria de dizer também que adorei a sua aula, professor, muito boa sua didática. Tá. O Gabriel, Brasil nunca vai participar de um acordo que ele não é membro iniciante, fundador. É uma história, na história da diplomacia brasileira, Brasil, é muito difícil que ele queira participar se ele não conhece desde o início. Eu falei com um diplomático brasileiro que me explicou um pouco essa questão, que é debatível, mas agora essa relação, Brasil
está olhando, digamos, o presidente Lula considera que essa situação pode trocar, ¿no? Mas siempre lembren que Brasil también históricamente Itamaraty tiene una visión de perspectiva del futuro. Pero cuando uno tiene una participación en un acontecimiento como es el cinturón y el BRIC, que se fala en inglés, ¿no? También eso puede afectar los intereses de Brasil con otros polos de poder, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, ese pragmatismo, por ejemplo, que el presidente Lula quería desenvolver con sus relaciones diplomáticas, podría verse afectado, ¿no? Por a participación de Brasil. Brasil ya tiene una relación muy aperta en términos de investimento, en términos de comercio con China. Entonces, la pregunta fue, ¿Brasil precisa realmente de esa cuestión? ¿Cómo eso también va a afectar la vinculación para dentro del Mercosur? Uruguay está hablando de hacer acuerdos bilaterales. Esa posibilidad de ruta de seda para Brasil puede afectar los intereses de Brasil dentro del Mercosur. ¿Por qué? Porque los miembros del Mercosur no pueden asignar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur, que afectan los intereses del Mercosur. Entonces, hay una serie de intereses que Brasil colocó, comenzó a olhar, comenzó a pesquisar, y acho que Brasil va a ser un actor muy importante de la ruta de seda. Mas esa ruta de seda, o BRIC, ahora está trocando. A China no tiene el capital y el investimento tan amplio que ellos estaban olhando para hacer. Ahora el investimento mudó y acho que el gobierno de Brasil está pesquisando esa posibilidad y va a dar certo en algún momento cuando Brasil considere que no afecte los intereses nacionales. En mi opinión, Lucas, usted puede ahí también compartir su opinión con respecto a esa cuestión. Só tenho a aprender, professor, eu acredito. Não. Muito bom. A gente acredita na sua, né, Lucas? Pessoal, se não houver mais perguntas, a gente vai estar se encaminhando, então, para o final. Eu vou estar lançando aqui a lista de presença, então peço a todos que não esqueçam de preencher, por favor, no formulário. E eu gostaria, então, de agradecer apenas ao senhor, professor. Eu acredito que foi uma aula realmente muito rica. O senhor disse que não teve a apresentação no outro slide, mas se tivesse, eu acho que, nossa, ia ser... A gente queria ficar aqui até o final da noite. Pido desculpas, realmente... Eu fiquei, porque eu estava voltando do Balneário Camboriú, moro perto, e aí peguei na BR muito trânsito. Eu saí cedo, mas peguei trânsito. Aí um acidente, um caminhão bateu um carro, sempre acontece todos os dias, e fiquei quase 4 horas. Así que pido muitas desculpas. Eu não gosto, sempre gosto de chegar cedo, não gosto de chegar tarde. E para mí esa aula era muy importante, esa posibilidad de conocer a você. Pido desculpas si mi sotaque es muy corto. Y no tem problema, Lucas, si você quiere compartir mi teléfono para hacer consulta. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente para compartir con los alumnos. Gosto de ayudar a los alumnos. Eu tenho uma biblioteca, também tem muito material que puedo compartilhar com você. Muito obrigado, professor. E não foi nenhum... Acredito que os poucos minutinhos que a gente esperou aqui valeu muito a pena na aula, com certeza. Professor, se o senhor puder compartilhar os slides, aí a gente vai subir no Classroom. Lucas, eu vou compartilhar os slides completos, vou encaminhar para você. Certo. Eu deixei meu pendrive, vou procurar e posso encaminhar para você por WhatsApp daqui a pouco. Não tem problema? Nenhum problema, professor. Assim você tem toda essa informação e não tem problema também, como falei, de compartilhar meu WhatsApp, não tem problema para falar com os alunos. O que precisar. Que bom, professor. Fiquem à vontade. Muito grato com isso. Então, a gente vai disponibilizar também o seu e-mail. Obrigado, Lucas. Espero outro convite a dar aula. Eu gostei muito.
Eu que agradeço, professor. Então, pessoal, eu queria apenas finalizar mesmo, dizendo que a gente chegou, enfim, na nossa última aula expositiva do nosso ciclo educacional aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de todos e todas que acompanharam aqui, né? Foi um período assim, de muito aprendizado, realmente, várias reflexões tivemos aqui com os 3 professores, o professor Gustavo, que acredito que encerrou com chave de ouro aqui, realmente. E fica já o convite, professor, também para os próximos encontros aí, convites. Por favor, eu gostaria de... Eu tenho certeza que vai gerar várias dúvidas e questionamentos também. Podemos falar muitas coisas. E, embora tenha sido a última aula expositiva, então, do ciclo, gente, ainda não terminamos. A gente vai ter um encontro no sábado agora para discutir as questões referentes ao trabalho final, né? Inclusive, também iremos encaminhar mais detalhadamente. E, claramente, em fevereiro agora, temos 2 apresentações de trabalhos, né? Então, professor, os temas que a gente discutiu aqui, inclusive da sua aula, a gente vai fazer apresentações de trabalhos e produção de artigos, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Com certeza, para a gente ter, de fato, esse resultado, né, do que for aprendido. E também a gente vai, se o senhor quiser também, a gente pode compartilhar com o senhor também os artigos que foram trazidos. Eu acho que vão ser muito enriquecedores aqui, todo mundo que vai escrever. Muito obrigado, Lucas. E só lembrar a todos que a gente hoje o último dia para poder enviar a proposta de trabalho final, então é um resumo simples de 300 a 500 palavras, realmente só para poder trazer a proposta, e com isso a gente dividir os grupos e encaminhar para o trabalho final, para a apresentação em fevereiro. Pode falar, Gabriel. Foi erro? Ah, sim. Se não houve realmente nenhuma dúvida, então, pessoal, eu acredito que a gente já pode encerrar. 300 sim, Jéssica, acredito que seja, mas fique tranquila, porque envia sua proposta e aí qualquer coisa a gente vai ajudando. No sábado agora a gente vai ter um encontro, então a gente vai discutir mais detalhadamente essas questões, dividir também os grupos, tá? E é isso mesmo. Então, muito obrigado, professor. Eu agradeço bastante pela presença. Obrigado, agradece, pessoal, senhor. muito obrigado. Eu também agradeço a presença de todos aqui. A gente vai ter essa aula agora no YouTube postada depois, então fiquem... Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu? Uma ótima noite. Tchau, professor.